juguetes, a cosas pequeñas donde mi padre para enseñaros cómo se utilizan los microscopios. Fue gracias a este juguete de mi hija por lo que 25 años después de haber acabado mis estudios en biología me decidí a comprar de segunda mano estos 3 microscopios. En este primer vídeo trataré de dar nociones básicas sobre la utilización de microscopios y animaros a todos aquellos que tenéis algún microscopio guardado en el armario a que lo saquéis, lo desempolvéis y lo utilicéis, ya que el mundo microscópico es apasionante. Voy a empezar con la descripción del microscopio más sencillo de los que tengo. Se trata de un microscopio monocular con un ocular de 10 por y 3 objetivos de 4, 10 y 40 por lo que permite magnificaciones que van desde los 40 a los 400 aumentos. La platina es sencilla, no es mecánica como veis, sino que el portamuestras se sujeta con las pinzas que debemos oprimir para levantarlas y que quede el portamuestras bien sujeto. La fuente de iluminación, como observáis, es un espejo cóncavo que refleja la luz ambiente al orificio por donde pasa la luz y donde se coloca la muestra. No tiene condensador. En su lugar hay una rueda con varios orificios de diferente diámetro que permiten ajustar la cantidad de luz que pasa a través de ellos. Si hay un exceso de luz, se pondría un orificio pequeño y si hay poca luz, un orificio más grande. El enfoque de las muestras se realiza con este único tornillo macrométrico que, girándolo hacia un lado o hacia otro, permite subir o bajar la platina y enfocar la muestra. El problema de este tipo de platinas es el seguimiento de microorganismos vivos con movilidad, ya que lo que se observa a través del ocular es la imagen invertida de lo que se encuentra realmente en la muestra. Bueno, vamos a ver un ejemplo de preparación microscópica comercial de tallo de dicotiledonia. Vamos a colocar el portamuestras sobre la platina y vamos a sujetarla con las pinzas. Y vamos a colocar la muestra en el centro del orificio a través del cual va a pasar la luz. Vamos a colocar primeramente el objetivo de 4 por, que es el más corto, como podéis ver. Una vez colocada la muestra en su sitio, miramos a través del ocular mientras jugamos con el espejo cóncavo, girándolo de izquierda a derecha y jugando con su inclinación hasta obtener una óptima iluminación de la muestra, teniendo cuidado de no dirigir directamente a la luz del sol porque causaría daños oculares importantes. Una vez conseguido esto, enfocaríamos la muestra con el tornillo macrométrico y, por cierto, único que tiene. Una vez enfocada la muestra, con el objetivo más pequeño, pasaríamos a utilizar el objetivo siguiente, el de 10 por. Es importante seguir un orden ascendente en el uso de los objetivos porque si lo hiciéramos de forma inversa podríamos causar daños en el portaobjetos o en el mismo objetivo. Una vez colocado el siguiente objetivo, procederíamos de la misma forma, mirando por el ocular y enfocando la muestra. Y así haríamos con el último de los 3 objetivos, el de 40 por. Como veis, la distancia entre el objetivo y la muestra no llega al milímetro, por lo que cualquier ascenso brusco de la platina causaría daños en el cristal del portaobjetos. Este es un microscopio binocular de fabricación polaca del año 77. Tiene oculares de 12 por y objetivos de 4, 10, 40 y 100 por, el último de ellos de aceite de inmersión, lo que permite una magnificación de entre 48 y 1200 aumentos. La platina es mecánica, a diferencia de la anterior. Posee 2 tornillos que, girándolos, hace que se mueva el portamuestras hacia un lado o hacia otro, lo que favorece enormemente el seguimiento de microorganismos vivos
con movilidad. La fuente de iluminación es eléctrica. Originalmente tenía una bombilla de incandescencia, pero cambié por una tipo LED y la iluminación mejoró sustancialmente. A diferencia de otros microscopios más modernos, en este no se puede regular la intensidad de luz. Aquí debajo podéis ver el condensador, el cual lleva portafiltros y un diafragma tipo iris. En esta posición el diafragma estaría abierto y en esta cerrado. Esto tiene la misma función que la rueda con orificios de diferente diámetro del anterior microscopio. En esta posición dejaría pasar la luz y en esta otra no dejaría pasar nada de luz, con todas las posiciones intermedias. Vamos a desmontarlo para que veáis cómo es. Vamos a sacar el filtro para que no rompa. Uy. Bueno, aquí tenemos el condensador. En la posición original estaría así, hacia arriba. Y por debajo, o por dentro, tiene el diafragma tipo iris. Ahora mismo estaría totalmente abierto, pero si movemos esta palanca hacia arriba, lo que hacemos es cerrar el hueco por donde se cuela la luz. Bueno, vamos a colocarlo otra vez en su posición. Por este lado vemos, por este lado también, aquí vemos los tornillos de enfoque, el tornillo macrométrico y el micrométrico de ajuste fino. Por este otro lado del microscopio hay un tornillo que permite subir o bajar el condensador. Como veis ahora mismo, el condensador estaría en la parte baja de su recorrido y girando el tornillo hacia el otro lado, subiría. Los oculares pueden alejarse o acercarse para adaptarse a la distancia intraocular de cada persona, porque estos microscopios están hechos para observar las muestras con los dos ojos a la vez. Hay gente que no se adapta a mirar con los dos ojos y solamente mira a través de uno de los oculares, lo que haría inútil tener el otro ocular, estaría muerto de risa ahí. Ver la muestra con los dos ojos a la vez es mucho mejor, mucho más cómodo para la vista que verlo solo a través de uno. También la mayoría de los microscopios, y no todos, los binoculares, tienen uno de los oculares con un adaptador de dioptrías. Esto es para aquellos que tenemos problemas de miopía o otro tipo de defecto visual y queramos ver la muestra sin gafas y sin lentillas, podamos verlo bien por los dos ojos. Primero se enfocaría la muestra con el ojo izquierdo, que es el que no tiene la regulación, y una vez que el ojo izquierdo está bien enfocado y bien regulado, moveríamos esta rueda a la izquierda o a la derecha hasta ajustarse a la visión correcta del ojo derecho, en este caso. Otras veces este adaptador está en el ocular izquierdo. La colocación del portamuestras sería de esta forma. Se abriría la pinza de sujeción, se introduciría el portamuestras y se cerraría la pinza. Bueno, en primer lugar debemos subir la platina hasta el tope, sin forzar. Tenemos que hacer coincidir la muestra con el orificio por donde asoma el condensador. Veis que girando estas dos ruedas de aquí, se logra mover el porta hacia un lado o hacia otro. Bueno, ahora mismo está la muestra centrada. ¿La veis? Es eso chiquitito de ahí.
vamos a visualizarla y enfocarla. Para enfocarla debemos mover los tornillos del macrométrico hacia abajo para que descienda la platina, y en cuanto la tengamos enfocada ya podemos pasar al siguiente objetivo y enfocarla de nuevo con el micrométrico. Una vez que está enfocada, volvemos a cambiar de objetivo al de 40 por y volver a enfocarla. En este caso, el objetivo que falta, que es el de inmersión, no lo voy a utilizar. De este modo, se enfoca más rápidamente con los objetivos sucesivos que vamos utilizando y evitamos tener accidentes y romper o bien el objetivo o bien la muestra. La lupa binocular o estereomicroscopio tiene dos partes bien diferenciadas. Por una parte se sitúa el cabezal, donde está toda la óptica, y por otro lado está el pie, con un mástil donde se conecta el cabezal para subir y bajar según la necesidad. Con ese tornillo se fija la distancia que va a quedar entre el objetivo y la muestra. Con estos tornillos laterales se enfoca la muestra bajando o subiendo el cabezal. Suelen tener dos pinzas para sujeción de muestras y dos tipos de iluminación. Una transmitida por una bombilla que está debajo de este cristal y otra incidente por una bombilla situada aquí. Este modelo posee dos juegos de oculares, uno de 10 por y otros que están fuera sin colocar de 20 por. Y el objetivo, o los objetivos, se componen de dos pares de lentes, una de 2 por y otra de 4 por. Alternando este giro del objetivo, se permuta entre una magnificación y otra, por lo que se puede obtener ampliaciones de entre 20 y 80. Asimismo, suele tener este tipo de discos, blanco por una parte y negro por la otra, para colocar aquí, evidentemente con luz incidente, colocando la parte negra o blanca según la muestra que queramos observar sea blanca o negra. De este modo habrá un contraste entre el fondo y la muestra. Una muestra negra se colocaría con fondo blanco y una muestra blanca o clara se colocaría con fondo negro. Los microscopios binoculares y los estereomicroscopios tienen la posibilidad de regular la distancia intraocular para adaptarla a cada usuario. Hay personas que tienen los ojos más juntos que otras y tienen que aproximar los oculares o alejarlos, si es el caso contrario. Uno de los oculares suele tener ajuste de dioptrías. ¿Y para qué sirve? Bueno, pues no todo el mundo tiene visión perfecta o igual en cada uno de los ojos. Entonces, con el ocular que no tiene esa posibilidad, se enfoca como os he enseñado durante este vídeo. Y una vez que con el ojo, en este caso el ojo derecho, esté enfocado bien, con el izquierdo se mueve el ocular, se gira para un lado o para otro hasta conseguir una visión perfecta con el ojo izquierdo. De esta forma tendremos visión perfecta con los dos ojos. Si os gustó, dadme un like y suscribiros.